Muy buenos días, gracias por su presencia en la sala y frente a su pantalla computacional en el lugar en el que se encuentren. Vamos a iniciar la sesión de entrega de los primeros premios Andrés Manuel del Río en docencia. Esta es la primera vez que entregamos el premio Andrés Manuel del Río en docencia en educación media secundaria. Y esto atiende a una idea central de la sociedad de apoyar e incentivar la labor docente, pero realmente docente, la docencia que se hace frente a grupo, porque en el pasado premiábamos en ocasiones a investigadores que daban unas horas de clase y con ese pretexto decíamos que daban docencia o hacían docencia y pues por el currículum, número de citas y artículos publicados y demás, pues se les daba el reconocimiento, ¿no? Era incontrolable la situación. Imparable la bola de nieve. Pero entonces hemos decidido dividir el premio, dar énfasis a lo didáctico y a lo académico y a lo presencial frente a grupo en el premio nacional, en el premio de educación superior, e incorporar el año pasado por primera vez el de media superior y este año es la primera vez que entregamos el premio media básica. Es para mí también muy importante contarles un poquito del proceso del premio, porque es un premio que se da con una evaluación rigurosa. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues por la integración del jurado. Una vez que sacamos la convocatoria, se reciben en el plazo establecido los CVs de los interesados en participar, con las recomendaciones apropiadas de sus instituciones y integramos el jurado. Para los premios en esta ocasión, el jurado estuvo integrado por un representante del Consejo Consultivo de Ciencias, un representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un representante de la Academia Mexicana de Ciencias y 3 representantes de la Sociedad Química de México. En ese contexto se presentan los CVs. Desde luego, antes se hace la formalidad de que no hay interés alguno en alguno de los miembros del jurado en alguna posición específica. Una vez eliminado eso, se dan las reglas de la secrecía de la discusión. O sea, esto es secreto y estamos muy preocupados en que sea secreto porque siempre salíamos del jurado y ya alguien sabía que había ganado, ¿no? Entonces, como esto tiene que ser secreto, pues ya hemos establecido las reglas y los convenios necesarios y nos garantizamos también la cuestión de informar a los ganadores una vez que las actas tienen todas las firmas, ¿no? Porque ahora con la virtualidad, pues como necesitamos la firma en original, necesitamos llevar las actas de casa en casa para tener. Entonces, es un proceso riguroso, es un proceso complejo, porque todas estas personas que se nos designan para los jurados, pues luego no tienen tiempo o no llegan o qué sé yo. Entonces, en esta ocasión, pues la ganadora de este premio es la maestra María Eugenia Colza Gómez, a quien le agradezco mucho que haya sometido sus papeles y que bueno, que ganara, ¿no? La maestra María Eugenia Colza Gómez es una destacada docente del Colegio Madrid, actualmente profesora de la asignatura de Ciencias 3 con énfasis en química y maestra de química desde hace 30 años. Destaca además que fue la directora de la sección secundaria del Colegio Madrid en el periodo comprendido entre 2011 y 2020. Desde el inicio de su labor docente, la maestra Colza ha sobresalido por el interés que ha demostrado en su formación académica, tanto en el área disciplinar como en didáctica de la química. Desde sus inicios como docente, se integró activamente a equipos académicos donde siempre destacó su entusiasmo y su capacidad de gestión, por lo que fue coordinadora de ciencias por más de una década, tanto a nivel secundaria como en el bachillerato. Sus clases se distinguen por la vanguardia y la innovación, y desde muy joven participó en los primeros congresos de educación química organizados por la Sociedad Química de México. En el Colegio Madrid ha participado activamente en el desarrollo curricular del centro, en la instrumentación de proyectos de enseñanza de las ciencias y en la colaboración internacional a través de proyectos educativos con Suecia, Canadá, España y Portugal, entre otros. Ha sido además pieza clave en la formación científica y socioemocional
de sus estudiantes, al ser asesora y tutora de una gran cantidad de generaciones en su paso por la secundaria. Ha publicado como autora y coautora, y este fue un elemento fundamental en la determinación final, como autora y coautora de libros que han sido muy exitosos en el área. De hecho, algunos miembros del jurado han usado ese libro y lo conocían, y alegaron que los habían usado, y sobre todo cuando querían diversificar algunos aspectos, hacían énfasis en esos libros. Entonces, ha publicado como autora y coautora más de 10 libros de texto y artículos sobre enseñanza de la química, tanto a nivel secundaria como bachillerato, y en sus líneas docentes siempre se ha preocupado por la inclusión, el apoyo a las niñas y jóvenes para que tengan una participación activa en las aulas y laboratorios, así como una destacada atención a la educación ambiental y sustentable. Actualmente colabora como revisora de artículos de enseñanza de química a nivel básico y medio superior en la revista Educación Química como miembro de su comité editorial. María Eugenia, pues estamos muy contentos. Si pasas por aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación nos va a presentar en su ponencia cómo dar clases de química en secundaria y sobrevivir en el intento. Gracias, muchas gracias. Uf. Bueno, pues muchas gracias a todos, a la Sociedad Química de México. Jamás imaginé que dando clases en secundaria iba a encontrarme en algún momento en esta posición. Porque la secundaria es un espacio bastante ingrato. La adolescencia es una etapa de la vida que solemos anestesiar, donde pareciera, nosotros nos sentimos inolvidables como maestros, pero no es así, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero agradecerles a todos y quiero agradecer, aunque no están aquí porque están todos trabajando, a mis padres por el apoyo que me dieron en su momento de estudiar algo tan extraño para ellos. Y a mis hijos y mi marido que han tenido que convivir y sufrir conmigo, a una maestra que va dando explicaciones todo el tiempo de todo lo que pasa alrededor. Por qué suda la cerveza, por qué pasa lo que pasa. Y bueno, pues ya están acostumbrados a que así soy, entonces, pues bueno, han tenido que vivir con ello, ¿no? Y bueno, yo pues no sabía por dónde empezar. Pero bueno, vamos a ver. Y le puse así porque no es fácil. Ser maestra de secundaria no es nada sencillo y mucha gente entra creyendo que, bueno, papita, ¿no? Cualquier cosa, pero no es así. De la misma manera, la gente deserta después de un año y dicen, aguantar estos chamacos está muy complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me puse necia y lo logré. Y entonces, a ver si esto funciona. Ay, ahí está. Pues bueno, la verdad es que yo he sido una mujer muy afortunada. Ya lo dijo Isaac, ¿sí? Y si ahora lo dice Google Académico, será porque es verdad, ¿sí? Yo he caminado en hombros de gigantes. Me he sentido siempre muy apoyada y he trabajado bien en los sitios donde estoy, donde he estado. Mis bastiones, pues han sido 4, ¿no? Mis maestros, los colegas y amigos y la institución en la que trabajo. Y desde luego los estudiantes al centro siempre enseñando, porque de todas estas personas he ido a lo largo de 30 años aprendiendo, pero de los que más aprendo siempre es de los estudiantes. A ver, ahí está. Pues bueno, yo quería hacer un reconocimiento a los que fueron mis maestros, algunos están,
todavía en este plano, otros ya no, pero Diana y Andoni fueron fundamentales. José Antonio estaba igual de calvo, pero tenía menos canas. Y todos ellos, sí, siguen estando por aquí. O sea, éramos un grupo muy afortunado de personas. De hecho, esas fotos son, porque bueno, antes las cámaras no eran lo que son ahora, que uno va sacando fotos hasta de si va al baño o si come o si, ¿sí? Las fotos las sacábamos cuando íbamos al Congreso y bueno, ese fue un congreso al que fuimos a Oaxaca, ¿sí? Y que nos llevaron como mascotas porque éramos muy jovencitas a trabajar. Y bueno, Plinio también, ese sigue flaco. Ajá, Fernando, José Antonio Capella. La verdad es que fuimos todos muy afortunados de tenerlos en algún momento en nuestra vida. De los amigos y colegas, desapareció. Bueno, había una foto de la quema de batas, pero no está. Y bueno, desde muy pequeña en el Colegio Madrid, porque yo estudié allí, luego me fui unos años y luego regresé. Entonces ha sido como mi segundo hogar prácticamente toda la vida. Y bueno, el que ven ahí entre el circulito rojo es el hoy doctor Vicente Talanquer, del que fuimos colegas o compañeros en la primaria y estudiamos toda la vida juntos. Vicente siempre fue mucho más aplicado que yo, siempre. Él sí sacaba 10 y él todo lo tenía y nos echaba la mano. La verdad, siempre fue muy generoso. Y bueno, hay colegas que están por aquí, Alejandra en un congreso de educación química en Chiapas, de la academia, en San Cristóbal, otras fiestas. Yo quería que saliera el de la cama de batas para que vean que hay profesores que hoy están en la academia, Federico del Río, pues ahora no me voy a acordar, pero bueno, había otros ahí. Y los que están al final son los maestros de secundaria, de los que también he aprendido un montón, porque la tolerancia, el respirar cuando sales de un salón que no te pela, el entender la edad de los chicos lo he aprendido pues con ellos. Y bueno, la institución, ¿sí? El Colegio Madrid, que ha sido mi casa, una hermosa secundaria en la que he trabajado un montón de años. Unas veces frente al pizarrón y otras detrás del escritorio, en roles muy distintos, pero en todos ellos he aprendido algo. Y bueno, los estudiantes a veces sonríen cuando van al laboratorio, a veces lo que menos les importa es la clase de química y se convierten en activistas sociales y otras veces están con cara de muermo en el salón de clase. Porque al final, pues lo más importante de la secundaria es el recreo. ¿Sí? Y lo demás son excusas para que socialicen y para que vayan creciendo separados de sus padres y empezando a tomar sus primeras decisiones. Pero ¿cómo hacerle con chicos y chicas que solo les interesan los amigos, que solo les interesa el fútbol y ahora se va a poner intensísimo con el mundial? O que les encanta estar con la guitarrita cantando y haciendo otras cosas. La verdad es que las materias no son su tema principal. Pues bueno, ¿cómo le he hecho yo? Pues hemos trabajado, porque no trabajo sola, con los intereses de los estudiantes. Entonces, bueno, en el colegio separamos la basura, por ejemplo, y entonces yo los mando a que averigüen de lo que separamos, qué es un elemento, qué es un compuesto y qué es una mezcla. Y entonces bajan a ver los basureros y suben a darme información y por qué lo separamos así y no de otra manera. O bien traen los residuos orgánicos de su casa con una pequeña zanahoria de décimas extras en la calificación.
O hacen proyectos que, bueno, a nosotros nos pueden parecer un poco ingenuos, pero hay que dejarlos. En este proyecto de aquí, a ver si esto funciona. Ahí está. Ellos me propusieron ahorrar el agua que se desperdicia en los bebederos. Entonces, con el agua que cae aquí, la gente de limpieza la utiliza para limpiar la escuela. Entonces, suelen ser unos pocos litros a la semana, pero ellos se sienten que están haciendo y están pensando sobre todo en cómo hacer las cosas. Y bueno, el medio ambiente les interesa un montón también. Ay, ¿por qué no están todas las fotos? Bueno, el medio ambiente les interesa, los periódicos murales que trabajan ellos. Este es sobre, ¿cómo se llama? Sobre energía nuclear. Y estos son un deshidratador solar que hicieron ellos con materiales de reuso. De hecho, lo hicieron durante la pandemia porque pues no podían salir o no debían, por lo menos bajo nuestra instrucción, salir de casa. Y entonces con lo que encontraron en el camino armaron varios deshidratadores solares y luego deshidrataron frutas cuando estábamos en el tema de alimentos, por ejemplo. Pero bueno, sus preocupaciones están en otro lado, ¿sí? Son las primeras veces que se enamoran y eso es hormona mata neurona y entonces todo lo demás no importa, ¿sí? Bueno, a menos que hagas un examen. Y entonces están nerviosísimos porque creen que el examen es lo más importante. Y bueno, pues es una parte, pues, de lo que van aprendiendo, pero no todo. Y bueno, yo les quería compartir experiencias que hemos hecho en la secundaria. Cuando fueron los 150 años de la tabla periódica, entre toda la generación de terceros, les dimos un elemento a cada chico. Ellos tenían que investigar sus características físicas y químicas, que estaban, no se ven ahí, pero están por detrás de los plásticos, y por delante tenían que hacer un avatar. Un avatar de un personaje que tuviera las características del magnesio o del vanadio o del que fuera, ¿no? Y luego lo pegamos y lo tuvimos colgado ahí en la secundaria para que todos lo vieran y es como un trabajo de todos, de toda la generación. Y el año pasado también hicimos un chemistry, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Cada chico hizo un elemento de la tabla periódica y después ellos también lo colocaron, lo pegamos y adornó la posada de la secundaria, el árbol de los elementos. ¿Sobre qué trabajamos? Pues trabajamos sobre ideas centrales, ¿sí? Preguntas generadoras y fenómenos ancla. Y pues, ¿qué pretendemos? Encontrar nada que ustedes no sepan. Eventos concretos y que puedan ser interesantes, que los sorprendan. Todos sabemos que a través de la emoción los chicos aprenden más, se les queda más. Que la resolución requiera la aplicación de estas ideas centrales de las disciplinas, desde luego no todo el tiempo, pero sí con frecuencia aparecen por ahí estas, para poder construir explicaciones y pensar en soluciones a las cosas que les planteamos. Esto lo trabajamos con Vicente, los maestros de la Academia de Ciencias, algunos fueron, se prepararon con él y luego nos trajeron todo esta metodología de trabajo que vamos unas veces mejor y otras veces peor, pero vamos implementando, tratamos que por lo menos haya una más cada año. Y yo les traigo aquí un par de experiencias que hemos tenido. Entonces, la pregunta aquí era,
Esto empieza a principio de curso, porque bueno, ¿a qué vamos a estudiar química? O sea, ¿qué sentido tiene? Y la pregunta es, ¿cómo el conocimiento químico puede hacer al mundo más seguro? ¿Por qué hacerle caso a la maestra de secundaria? Es bueno, a veces para no convertirse en un asesino en serie, ¿sí? O por qué es bueno saber algo de química. En este proceso, si me pasas el video, lo primero que hacemos es pasarles hay 50,000 videos de en internet. Y si las, a ver, me la van a reproducir para que lo podamos ver. Este es uno, se podría usar cualquier otro ejemplo, pero este es muy impresionante, pues. Entonces, pues lo que hicimos primero fue trabajar en un PER deck, donde ellos le dimos referencias que eran de fiar, porque a los 15 años todavía no saben distinguir cuáles funcionan y cuáles no, y donde hay charlatanería, ¿no? Entonces les damos los links confiables para que investiguen, y página por página de PERDEC ellos van describiendo qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, porque aunque son chicos de esta nueva era digital, luego no tienen muy claro dónde ocurren las cosas en nuestro planeta. Entonces, bueno, se tienen que meter a Google Maps y buscar dónde está Beirut y, bueno, dónde está Líbano, situado en el Mediterráneo, y dónde específicamente está Beirut. ¿Y por qué ocurrió? ¿Qué es el nitrato de amonio? ¿Cuál es su uso principal? ¿Cuál es su fórmula química? Y así, trabajando en la plataforma de PeerDeck, al principio lo hicimos a distancia, pero ahora los chicos tienen computadoras en el colegio y lo trabajan allí mismo y luego lo envían. Y así, una serie de preguntas en un cuestionario, de manera que al final, una vez terminada la investigación, ellos tienen que hacer un video en una plataforma que se llama Flip, basándose en una rúbrica. Ellos saben, o deben saber, qué es lo que uno espera de ellos y qué información debía tener. Entonces yo les traje 2 ejemplos. Si me los puedes pasar, por favor, que es justo los trabajos que hicieron este año. Hola, mi nombre es Sara y voy a presentar la explosión de Beirut. El martes 4 de agosto del 2020 ocurrió una gran explosión, seguida de un incendio en el puerto de Beirut, dejando al menos 137 víctimas mortales y más de 5,000 heridos. La explosión fue debido a que había grandes cantidades de nitrato de amonio almacenadas sin las condiciones adecuadas,
Y ahora vamos a analizar por qué explotó el nitrato de amonio, ya que este no explota por sí. Pero primero, ¿qué es el nitrato de amonio? El nitrato de amonio es una sal inorgánica. Es una sal blanca y cristalina que se puede producir de forma bastante barata a partir del amoníaco y el ácido nítrico. Es muy fácilmente soluble en agua y se utiliza principalmente como fertilizante de nitrógeno en la agricultura, aunque también se utiliza como ingrediente en los explosivos de la industria de construcción. El nitrato de amonio es inofensivo cuando no está mezclado, pero la sustancia es sensible al calor. A 32 grados centígrados, el nitrato de amonio cambia sus fases polimórficas. Eso significa que la disposición de los átomos cambia y por lo tanto también sus propiedades. Cuando hay grandes cantidades de nitrato de amonio acumuladas en poco espacio, se calienta, y si la cantidad es muy grande, puede incendiarse. A 170 grados comienza la descomposición, produciendo óxido nitroso. Una fuerte ignición inicial hace que el nitrato de amonio se descomponga directamente en agua, nitrógeno y oxígeno, lo que explica el enorme poder explosivo de la sal. Cuando absorbe humedad, forma un sólido, el cual puede crear una gran onda expansiva. Algunas medidas de seguridad para almacenar el nitrato de amonio correctamente es que el lugar donde se almacena debe tener medidas contra incendios en caso de que ocurra algún incidente. Es recomendable no tenerlo cerca de tuberías o goteras debido a que es una sustancia que absorbe mucha humedad y aumenta su probabilidad de explotar. Y una vez abierto, utilizar el nitrato lo más rápido posible, para lo mismo, para evitar que absorba humedad. Y es por esto que saber un poco de química puede salvar nuestras vidas o la de muchas más personas, como hubiera sido en el caso de Beirut. Si el nitrato de amonio hubiera sido almacenado correctamente, debido a y con las medidas de seguridad correctas, nada de esto habría pasado. No habrían muerto 137 personas y no habría más de 5.000 heridos. Si se hubiera sabido el riesgo que se corría teniendo el nitrato de amonio almacenado sin ninguna medida de seguridad durante tanto tiempo. Entonces, no es que si no vayas a estudiar química sea inútil la química. La química está en todas partes y explica muchas cosas que pasan en nuestro día a día. Y es por eso que es importante saber al menos un poco de química para evitar desastres como este. O de los mejores. Hay algunos de terror, pero bueno. Podemos ver el segundo video. Hoy, 4 de agosto de 2020, alrededor de las 6 de la tarde, una enorme explosión que alcanzó 160 kilómetros arrasó las calles, haciendo que los pobladores de esta ciudad salieran corriendo despavoridos de sus ocupaciones. Desafortunadamente, alrededor de 4.000 personas fueron heridas y 135 personas fallecieron gracias a la explosión.
Por ahora, la causa que más se conoce es que guardaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio en un almacén por más de 6 años. Para más detalles sobre esta sustancia, nuestro experto en esta sustancia sólida cristalina dará más detalles sobre este tema. Volvemos contigo. Así es, hoy platicaré con ustedes del nitrato de amonio, de sus consecuencias y del uso correcto de esta sustancia. Bueno, como todos sabrán, el nitrato de amonio es una sustancia sólida cristalina, la cual es utilizada mayormente en fábricas industriales, pero su uso más común es de un fertilizante, ya que ésta se considera como la forma más rápida y efectiva de hacer un fertilizante nitrogenado, N, ya que otros tipos de fertilizante, N, deben someterse a una conversión a la forma de nitrato, N, en el suelo antes de que las plantas puedan absorberlo. Además, se ha comprobado que este fertilizante es más resistente que otros. Ahora hablemos del USP del nitrato de amonio y sus fórmulas. Fórmula NH4, NO2, denominación de la UPAC, Ammonium Nitrate, punto de fusión 169.6 C, soluble en agua y su punto de ebullición 483 K, 210 grados Celsius, además de tener en cuenta estas siguientes precauciones. Sí, ahora tenemos que aclarar algunos de los sucesos que los terroristas han hecho con esta sustancia, como por ejemplo, un conspiracionista y entusiasta de las armas, Timothy McVeigh, utilizó una mezcla que contenía nitrato de amonio en un ataque terrorista contra un edificio del gobierno federal de los Estados Unidos en la ciudad de Oklahoma en 1995. El terrorista Anders Behring Breivik utilizó el compuesto químico en un ataque con coche bomba en Oslo en 2011. Ya se pone muy creepy, pero bueno. La verdad es que los chicos tienen sus maneras de comunicar. Desde luego no son perfectas, pero el chiste es ir caminando. Tenían, y muchos no lo hicieron, que buscar algún otro accidente que hubiese ocurrido. Y bueno, el guachicoleo salió por ahí, salieron en Chernobyl, o sea, sale lo que es muy popular porque pues es lo que el señor Google les dice en el primer renglón, ¿no? Algunos le echan más ganitas, otros no, pero yo creo que en general este asunto funcionó. Los chicos lograron armarlo a su manera y seguro no se les va a olvidar, ¿no? Que hay que saber un poco de química, aunque sea, o por lo menos conseguirse un buen asesor. Cuando sean personas muy importantes. A ver si me puedo mover. El otro ejemplo es el de los fuegos artificiales, que probablemente ustedes conocen. Y bueno, primero en el laboratorio les hacemos una demostración de los ensayos a la flama y ellos tienen que dibujar y tratar de explicar por qué ocurre eso, por qué las flamas se ponen de colores. Entonces, bueno, como se ve aquí, pues es que las partículas cambian de color. Es muy evidente, ¿no? O sea, eran azules y se convierten en rojas, ¿no? Entonces, bueno, otros ni siquiera usaron los colores. Estaban más preocupados por dibujar correctamente el Fisher, ¿no? Pero bueno, después, pues volvimos al salón de clase y estudiamos la historia de los modelos atómicos y en especial el modelo de Bohr, que es el que usamos en la secundaria, y después de unas cuantas clases vuelven a explicar. Y entonces, bueno, parece que mejora, ¿sí? Aquí ya aparecen electrones en la última órbita que brincan y cambian de color. En otros no son tan evidentes, pero bueno, uno tiene para escoger, entonces siempre puede poner el mejor en las presentaciones. Y bueno, lo que sí ocurrió en esa clase es que ellos pudieron explicar qué son los polvos flu, que por lo visto aparecen en Harry Potter
y son unos polvos que echan en una chimenea y les permiten viajar a través de ellas. Y entonces ahora ya tienen claro que los polvos flu son de cobre. Eso no explica por qué pueden viajar en la chimenea ni nada, pero bueno, se ponen verdes como se ponen, ¿no? Igual que se puso el sulfato de cobre cuando lo pusimos a la flama. Bueno, y todas las sales de cobre, pero... Entonces es chistoso porque ellos encuentran estas relaciones donde uno no las ve, ¿no? Yo jamás imaginé que los polvos flu iban a salir en mi salón, pero los tuve que buscar, los tuve que presentar, y ellos me dieron una clase acerca de cómo hay que pronunciar las cosas y cómo Harry Potter va a dar a otro sitio porque no pronunció bien. No, todo un tema del que yo, pues, había leído Harry Potter hace muchos años, pero no me acordaba de los polvos flu, ¿no? Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Después de 30 años, casi 30 años trabajando en una secundaria, tengo claro que lo que hacemos es su primera alfabetización en química. No podemos esperar de ellos más que la reconozcan como una disciplina a través de la cual los que estudiamos química explicamos el mundo, ¿sí? He tenido que bajar mis expectativas porque yo venía de la universidad, luego del bachillerato, y cuando llegué a secundaria es otro tema, ¿sí? Era rudísima, los dejaba fuera y hacía cosas terribles. Pero bueno, los años van ayudando a que uno vaya aprendiendo que es mejor que estén dentro del salón de clase aunque lleguen tarde, ¿sí? Y a veces, pues eso, ser como maestra de primaria, a ver, tú cámbiate de lugar, a ver, tú saca tu lápiz, ¿no? O sea, porque, bueno, pues sí, es la primera vez que se enfrentan a una disciplina con las condiciones que tiene la química, afortunadamente, hasta ahora, en tercero y secundaria, que es cuando son más maduros, todo lo maduro que se puede ser en una secundaria, pero son, no sé qué va a pasar si de veras tenemos que empezar a dar química en primero de secundaria. Pues no, los niños son muy concretos, no va, yo creo que no va a tener mucho éxito, pero bueno, trataremos y trabajaremos con ello. Al principio me abrumaba muchísimo, salía realmente disgustada del salón de clase, pero hoy me divierto, hoy he aprendido a dejar mi papel de bruja dentro del salón, o sea, tengo claro que represento un papel cuando estoy frente a ellos y entonces soy la mala de la película, pero cuando salgo ya no me llevo la bilis encajada en el hígado, no sé, ya no. Y la verdad es que, como dice American Express, o bueno, no, o Mastercard, ver que a veces algunos ojos brillan porque en su cabecita algo hizo sentido, eso sí no tiene precio. Y bueno, yo sigo siendo la bruja de química, pues, y conforme pasan los años, más, porque además, pues bueno, yo voy cada vez siendo mayor y ellos siguen teniendo exactamente la misma edad que el primer día. Entonces, ellos me ayudan ahora cuando los sistemas digitales no funcionan y ponen carita de ay, viejita, no sabe. Pero bueno, vienen y me arreglan la computadora, ¿sí? Y entonces nos ayudamos y aprendemos pues unos de otros. Y bueno, a veces hay que ser un poco gandula en la secundaria. Los maestros nos tenemos que ser menos formales, ¿sí? Entonces, bueno, en mi estancia en la secundaria yo siempre me disfrazaba de la mala de la película, no podía ser de otra manera. Entonces, Darth Vader soy yo, el que sale ahí. Esta soy yo y a veces era el pirata y a veces el diablo, o sea, tenía que ser la mala de la película. De otra manera, no me imaginaba vestida de hada, fauna, flora y primavera, de estas que van haciendo el bien y todas son felices. No, entonces bueno, hay que ser un poco gandula, hay que aflojar el cuerpo y aceptar que son adolescentes, que ellos están pasando por una etapa difícil y que nosotros insistimos en enseñarles cosas que no les importan, pero no se los digan, por favor. Nosotros decimos que es muy importante lo que tienen que saber, pero tenemos claro que no siempre es así, que solo vamos sembrando. La secundaria a veces es
un espacio educativo un poco ingrato, porque sembramos, pero nunca cosechamos, no vemos lo que sembramos. El bachillerato recoge, la universidad recoge, y nosotros solo pusimos las semillas. Pero a eso se acostumbra uno también y no lo ve como algo malo. Yo al principio me sentía así como, ¿no? O sea, tanto que me esforcé y no veo nada. Se ve años después. Y bueno, pues muchas gracias a todos, a la Sociedad Química de México en especial. Muy bien. Algunos, sí. Sí, pero los tuyos estudiaron química. O sea, yo quiero pensar que se acuerda el que estudió historia o literatura. Nada. Sí, o sea, sí, cuando uno se mete en una disciplina, probablemente los que estudian literatura se acordarán del maestro de literatura, ¿sí? Pero tampoco son la mayoría de esa. Ajá. Pero ¿y de la secundaria? Uh-huh. Sí, las ciencias a los que nos llaman, pues claro que están ahí. ¿Qué hago? Entonces, bueno, sí. Yo me acuerdo de los de ciencias, pero del de educación física. ¿Ve? O sea, no me acuerdo tampoco del de la de español de segundo de secundaria. Yo me la pasé enamorada, entonces segundo de secundaria es un borrón en mi vida, pues. Entonces, pues bueno, no sé quién y sacaba buenas notas, pero no sé qué pasó ahí. Bueno, ahora lo sé, pues, ¿no? Porque cuando algo no te interesa, inmediatamente lo mandas al basurero, ¿no? Ok. Perdón, yo ya me iba. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Dígame. Uh-huh. Bueno, yo quiero felicitarte por el premio. Creo que efectivamente la secundaria es muy, muy complicada. Nosotros trabajamos muchos años igual con la secundaria. Pero quiero decirte algo que es importante del trabajo con los adolescentes. Es una etapa que a veces nosotros pensamos que que están pasando por una situación muy difícil, que sus intereses son otros, todo lo que tú has expresado, que tiene una muy buena parte de razón. Pero creo también que es el momento donde el ser humano empieza a dejar la visión que hace propia de los padres, de aquello que le da seguridad, y empieza a preguntarse acerca del mundo y a defender sus propias explicaciones. Y obviamente hay un enfrentamiento entre ellos y los adultos, pues, pero eso hace avanzar a la humanidad, ¿eh? Claro. Y entonces el permitir, me encantó el video, aunque no era muy claro auditivamente y demás, pero ahí estaba la creatividad de los muchachos, o sea, ahí estaba, porque si encontramos, como tú lograste hacerlo con este video, los mecanismos que permiten que eso que ellos están sintiendo, que ellos quieren hacer, y para poder ir más allá de lo que tú le estás pidiendo, tan rígida que es la escuela. La verdad es que la escuela secundaria, sobre todo, tiene 2 siglos, yo creo, de existencia con esa estructura. Y no nos hemos atrevido a cambiarla. No. Porque si nos atrevemos a cambiarla, entonces sentimos que se nos sale de control. El control se sale de control en una etapa donde evidentemente los chicos necesitan límites. El problema es cómo los pones, ¿no? Cómo los pones con ellos también. Entonces, sí creo que hay que cambiar la estructura formal curricular de la secundaria. Es algo que tenemos que hacer. Es obligatorio ya hacerlo. Es que es un crimen no hacerlo.
Pero bueno, lo estás tú intentando. Muchas felicidades. Gracias. Ujú. Por favor. Me pasé. Bueno, primero, felicidades, muy grato. 2 o 3 cosas para no largarme. Yo tuve la oportunidad de trabajar poquito más de 20 años en una secundaria y eso lo dejé hace 25 años y seguro que no es lo mismo que cuando yo trabajé, pero sí es Parecido. una complicación terrible. Ahora estoy a nivel de licenciatura y de posgrado y estoy en ingeniería mecánica, donde una de las cosas que no les gustan es la química, justamente, y por eso muchos estudiaron mecánica. Pero igual, un poquito, al final, cuando se logra entusiasmarlos, cuando se logra atraerlos, les vuelve un poquito a llamar la atención, por lo menos. Y, sin duda, lo que has hecho y lo que han hecho muchísimos profesores de secundaria, sí tiene y sí nos ayuda a quienes estamos a nivel superior. De nuevo, felicidades. Gracias. Lo cierto es que es una edad muy noble. Si uno logra engancharlos, se tiran con uno del balcón. O sea, porque son fieles y creen y si uno logra, se unen a ti. Ahora, como no los tengas de aliados, es una pesadilla. Pero pues hay de todo. Bueno, buenos días. Bueno. Muchas felicidades por este proyecto. Una pregunta, ¿el Colegio Madrid es privado? Sí. Ok. Flip, ¿el video lo trabajaron dentro del aula o lo trabajaron extra clase? No, la investigación la trabajamos dentro del aula y la investigación la hicieron en casa. Eran entre 3 y 5 minutos. Todos hicieron 3. O sea, no vaya a ser que se gasten tantito más, pero todos. Y tenemos la rúbrica de lo que debían decir. Cuando era deseable, cómo estabas y bueno, más o menos. En cuestión de autoridades educativas, ¿hay esa permisividad por el trabajo en el sector privado? Me Sí. imagino. Sí, somos muy afortunados. El Colegio Madrid promueve desde siempre buscar las mejores maneras de que los chicos aprendan. Entonces, bueno, hay cosas que se van poniendo, en las que vamos avanzando, pues, y sí nos dejan trabajar. Mientras nuestros chicos después puedan presentar los exámenes estandarizados cuando los había o lo que sea. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a ti. Tenemos una pregunta al fondo a la derecha y luego al fondo a la izquierda. Órale. Para el balance. Bueno, yo me subo también a las felicitaciones. Realmente quiero extender las felicitaciones a este colectivo. Me siento muy privilegiado de estar acá, de venir de tan lejos y sobre todo de escuchar estas reflexiones que me parecen no solamente interesantes desde el punto de vista metodológico, sino que las veo muy genuinas y muy convincentes. Bueno, un poco esto hablamos ayer con Matices, contigo, ¿verdad? También. Y yo creo que ese tránsito es posible cuando hay una convicción del maestro. Y esa convicción del maestro no solamente es una convicción científica, es una convicción de mejorar la calidad de lo que hacemos. Y entonces no era una pregunta, sino que más bien una reflexión de que para que todo esto sea posible y lo podamos extender, y yo te veo con la carita así brillante, me hace recordar otras cosas también, a mis amigos que están en la foto y que también son mis maestros, ¿no? Que para que esto se pueda extender tenemos que tener condiciones, tenemos que tener ambientes que sean persistentes, sistemáticos, permanentes, ¿no? Porque de esa manera vamos a transitar de manera más acentuada y de manera más provocadora también, para que no solamente los niños se entusiasmen con la química, sino que para que nosotros podamos seguir teniendo discípulos en química. Así que nada, un abrazo gigantesco y muchas felicitaciones. Gracias. Ahora, bueno, me uno también a las felicitaciones y quería comentar 2 cosas. Primero, que yo creo que esto de hacer estos proyectos que tienen un vínculo con la cotidianidad, con la vida diaria, no solamente es válido para ese nivel secundario, porque a mí me pasa con el college. Es decir, estudiantes que uno le está hablando de por qué la gasolina tiene diferentes números. En cuanto empiezas a hablar del tema, se empiezan a motivar. De lo contrario, no pasa. Es decir, que es extendido al bachiller, al college, incluso a la universidad.
Y lo otro que quería mencionar es que independientemente de los esfuerzos que uno haga como docente, ese docente que ha logrado lo que usted ha logrado necesita unas cualidades de personalidad muy particulares. Eso no es solamente, como dice, hacer de gandudo, sino que hay una particularidad, porque yo he trabajado a ese nivel y veo a mis colegas que tienen una gran empatía con los alumnos y logran eso que usted ha logrado. Pero eso requiere algo extra de esa persona que no creo que todos tenemos para poder trabajar en esas condiciones. Gracias. No, gracias a ustedes. Pues, si no hay más, muchísimas gracias. Ande pues.